Amigos, muy buenos días. La verdad es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día especial para mí. ¿Por qué? Porque al final tengo la gran oportunidad no solo de ser su amigo, sino de ser su hermano y de poder platicar con alguien a quien yo admiro muchísimo. Sergio León, bienvenido. Hermano, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, pero sobre todo por ser mi hermano. No, al contrario, gracias por estar aquí. ¿Quién es Sergio León? La verdad es que Sergio tiene la capacidad de un proyecto transformarlo en una empresa y en hacerla exitosa. Corre, pero además tiene ese sentido de liderazgo, de poder generar que las personas que estamos en su entorno también corramos y hagamos cosas. Y eso es maravilloso. Tienes Impoexporta, eres CEO de Impoexporta. Después también participas de otras asociaciones, inclusive internacionales. Tú explícanos eso. Bueno, yo creo que mira, a ver, viene la parte más bonita. ¿Quién es Sergio León? Un ser humano, 47 años, chiapaneco, igual que cada uno y cada una de los que nos ven. Con muchos sueños, con muchos errores, con muchos tropiezos, con muchos anhelos. Pero yo creo que la parte que me distingue más es la parte de la pasión, la parte de cuando empiezo algo, terminarlo, proponerlo. Aparte tengo TDA, entonces mi parte estructural tiene que ser muy firme, porque si no, entonces empiezo y no termino. Entonces ha sido una parte de la misma evolución que yo he tenido que tener en mi propia vida, en mis propios acomodos para poder lograr cosas, ¿no? Y sí, o sea, fundé Impoexporta en el 2002, 31 de marzo del 2002, es decir, hoy 2025 ya tiene 23 años de constituido Impoexporta. Participo, soy el presidente de 3 asociaciones internacionales. Una se llama Americas Alliance, Sky Alliance y la otra All Freight. Americas Alliance especializada en Latinoamérica, Sky Alliance en Europa y All Freight en Asia. En total son 300 agentes aduanales y logísticos de 85 países diferentes. Soy el presidente del patronato empresarial de Teletón, formo parte del consejo empresarial de la Cruz Roja de Playa del Carmen, y creo que ya nada más. No, digo, al final eres presidente de Empresarios por Esa Quintana es la... Roo, que además es una de las agrupaciones más dinámicas en este momento en el estado. Y empresarios, ya somos 350 empresarios de los 11 municipios. Entonces, pero yo creo que cada uno de estos, al final, fue dándose primero por sueños, por pasión, por necesidad, ¿no? Por tener que comer, ¿no? Por la necesidad de comer. Yo llegué aquí en el año 2000 con una mano adelante, una mano atrás, 7,000 pesos en la bolsa. Si no estoy mal, creo que es la Supermanzana 24, la que queda enfrente del mercado, de la Supermanzana 28, del mercado 28. Y entonces ahí había una vecindad, una cuartería, 10, 15 cuartos. Entonces yo vivía ahí con un super brother que en paz descanse, Carlos Rocher. Y entonces nuestra cama individual, tú bajabas la otra cama, corrías la otra cama individual y el cuartito se llenaba. Ya no había espacio para más, ¿no? El baño tenía respirador hacia el mismo cuarto. Nos pagábamos nosotros en ese entonces, en el 2000, pagábamos creo que 2,000, 2,500 pesos de renta al mes. Entonces, pues esos 7,000 pesos, además en un mundo de que toda la tecnología no era como ahorita, quienes nos estén viendo y nos estén escuchando, pues en aquellos entonces los currículums los tenías que mandar a imprimir, les ponías una portada, contraportada, los engargolabas y ahí ibas caminando y yo iba hotel en hotel pidiendo una oportunidad de trabajo y hasta que pues bueno, llego a terminar siendo, me dan una oportunidad de trabajo en el Blockbuster, que ahora es el Globo, y gerente, 12 horas de trabajo, ganaba yo al mes 2,500 pesos, entonces no me alcanzaba, pesaba yo 40 kilos porque pues, bajé, un día comía un hot dog con la mitad de una Coca-Cola, el otro hot dog, la otra mitad de la Coca-Cola, mi brother, y y en eso logro entrar en una agencia aduanal, de la aduanera, que de hecho está aquí cerca, de José Antonio Martínez Banda, y es el agente aduanal. Y la verdad, empiezo como mensajero, termino después de un año como gerente de atención a clientes y de importación de cargas varias. Salgo de ahí buscando una oportunidad de crecer porque ya estaba el agente aduanal, estaba el gerente de operaciones
ya no había más, ¿no? Ya no había más. Y yo en ese momento, 2002, con 24 años, queriéndome comer todo el mundo, queriéndomelo devorar, pues dije, pues voy a la zona hotelera, a un hotelito, a buscar a ver qué tal. Y en ese proceso que estoy para poder entrar de subgerente de grupos y conversiones en el Hotel Cristal, me empiezan a hablar los clientes y entonces digo, ¿qué hago? ¿Me empleo o empiezo mi emprendimiento, mi empresa que se llama Impoexporta? Voy con mi brother en el departamento, ya no vivíamos en el Cuchitril, ya no vivíamos en la cuartería, ya teníamos un departamento allá en la Chichén, atrás de la Coca-Cola, en Las Garzas, 3 habitaciones, no teníamos muebles, pero 3 habitaciones, una para él, otra para mí, y la otra pues la teníamos, no estaba vacía. Yo había comprado a crédito, me metieron al buró de crédito porque no la pagué, y compré una computadora, me había comprado una computadora de cumpleaños que venía con su mesita, su silla y su impresora. Voy con mi brother y le digo, Carlos, quiero que seas mi socio capitalista. Dice, Sergio, pues si estoy igual de fregado que tú. Y le digo, me dice, ¿qué necesitas? Le digo, primero eres diseñador gráfico. Hazme la imagen de Impoexporta, que es la que sigue hasta el día de hoy. Y la segunda, préstame 70 pesos. ¿Qué vas a hacer con 70 pesos? Ahí en la esquina, en la Chichén, hay una papelería, voy a comprarme 10 hojas blancas. Con el diseño de las tarjetas de presentación que me vas a hacer, me voy a ir caminando al Office Depot que está en la Tulum. Voy a imprimir mis primeras 10 tarjetas de presentación, porque con los clientes que tengo y lo que me van a pagar, ¿no? Porque obviamente los clientes que me hablaban me decían, pues sí, queremos que nos asesores y que hagas lo que hacías en la agencia, pero pues te vamos a pagar tanto, ¿no? Entonces, está bien. O sea, uno paga por aprender y es correcto y es bueno, ¿no? Y así empiezo con esos clientes, pero seguía buscando clientes. Yo me paraba, era un Cancún también diferente, donde todo se convergía en la Portillo, en la Chichén, en la Cabá, en la Palenque, en la Costa, en el Mercado 28, y yo iba de changarrito en changarrito. Oye, ¿usted importa o exporta? No, pues no. Y no lo he pensado. Pues sí, pero yo vendo celulares. Pero ¿y las fundas? Las podemos traer de Miami. Yo le hago el proyecto. ¿Usted me hace el proyecto? Sí. Y así empecé a tener clientes y así empieza a desarrollarse Impoexporta y así empieza esta primer parte. Obviamente hay un punto crucial que es obviamente cuando tú dices, estaba yo buscando trabajo, me empleo o en realidad me atrevo a abrir Impoexporta, mi emprendimiento, y ha de ser un momento crítico. Mira, no comes, no pagas renta, no pagas teléfono. Entonces tienes que jugar con eso de que te cortan el teléfono, pero tienes los clientes que te van a llamar. No hubo un problema técnico, pues cómo no engañas a nadie, pues dices, al señor le cortaron el teléfono, ¿no? O sea, cuando te marcaba la luz, la renta, el agua. Entonces tienes que empezar a sortear todas esas partes. Eres todólogo, ¿no? O sea, barres, trapeas, vas a hacer los mandados, haces las facturas, te tienes que poner a estudiar contabilidad, administración, en mi caso, pues comercio exterior, logística del transporte, las leyes. Entonces, haces cotizaciones, yo creo que coloquialmente sería pichas, cachas y bateas. O sea, haces todo lo que tienes que hacer. Pero yo creo que es un momento muy llenador. Yo creo que nos vamos a ir regresando sobre la marcha mucho lo que decías acerca de quién soy y toda esta parte de lograr. Todos los podemos lograr. Hay un punto importante, perdón Sí. que te interrumpa. Sí. Obviamente dices, ¿quién soy? Sí. En ese momento no eras lo que eres ahora. Mucha gente Sí. que está iniciando, porque yo creo que ese es el tema que nos compete hoy, cómo entusiasmar y cómo motivar a que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, y no tiene nada que ver la edad, porque cualquiera que tenga la edad que sea, puede empezar a emprender. Al final estamos vivos. De hecho, en un análisis que por ahí vimos, muchos de los grandes éxitos empezaron ya tarde también, porque empiezas a aplicar lo aprendido. Hay gente que se atreve, como tu caso, y dices, no lo sé, pero quiero hacerlo. Así es, no lo sé, pero quiero hacerlo y me atrevo. Ahora, también estamos hablando de que estabas soltero. Hay algunas circunstancias, estabas soltero, estás, o sea,
como que de alguna u otra manera... No traes una responsabilidad de una pareja, de unos hijos, de una cuota de una escuela o tan solo de darles de comer, ¿no? Y de transportarlos y darles una vivienda, ¿no? No existía esa responsabilidad, estoy de acuerdo. Que de alguna u otra manera, esto es para que todos de alguna pensemos que la verdad es que está padre tener una familia, es indiscutible, es parte del ser humano, pero esta parte de darnos la oportunidad de crecer como seres humanos es parte del desarrollo humano. O sea, Sí. poder obviamente. Y entonces te atreves. Queda claro que la tarjetita, aquella computadora a crédito y esa mesita eran tu empresa. Sí. Porque mucha gente cree que tienes que tener dinero para abrir una empresa. Tienes que tener creatividad. Yo siempre he contado que Grupo Chedraui, por ejemplo, cuando compra o abre una tienda nueva, no hay dinero de ellos ahí. Es correcto, un crédito que les ha dado el banco para abrir la tienda y la tienda Es pagará el correcto, crédito y hará el negocio. Es correcto. Yo creo que siempre cuando he llegado a dar algún coaching, digo, si tienes dinero, pero no tienes la pasión para el negocio, tienes un 50% de posibilidad de que tu emprendimiento se convierta en empresa. Si tienes pasión y no tienes dinero, tienes más de un 80% a 90% de éxito. Es más importante tener la pasión y compromiso que el dinero para poder crear una empresa. Si tienes la pasión y tienes el dinero, no, ya lo hiciste. No, ya estás hecho, ya estás formado. Pero la realidad es que cuando nos vamos a ese tema de, Sergio, ¿es mejor tener dinero para abrir una empresa o tener esa pasión y ese compromiso? No, tener esa pasión y ese compromiso, tener esa dedicación, tener ese tiempo. Ese es como un hijo. Si tú a un hijo no le dedicas el tiempo y no le dedicas la pasión, pues va a ser un desbalagado. Pero si tú tienes el tiempo, le tienes la pasión, pues va a ser una mujer o un hombre de bien. O sea, indiscutiblemente, independiente de la cantidad de dinero que tengas, ¿no? Y yo creo que decías hace rato, ese significado de quién. Si tú me dices quién prefiero ser el Sergio del 2000 al Sergio de ahora, ¿sí? O sea, o trato yo de cuidar ser el Sergio del 2000 que no se pierda, que no se equivoque, que no pierda ese rumbo, que no pierda esa silla, que siga preocupándose y disfrutando las cosas simples, ¿no? Que siga, decía mi papá, Sergio, los amigos se cuentan con los dedos de la mano y te sobran dedos. Entonces yo te voy a pedir un favor, no hagas amigos, haz hermanos, porque si tú haces hermanos, estás haciendo familia y la familia vive y muere contigo. Yo tengo un concepto diferente. Sí. Te explico un poquito mi concepto. Yo creo que en el caso de la amistad, la gente ha confundido el tema, porque yo decido a quién le doy mi amistad. Para mí la amistad es dar. ¿Qué hagas tú con ello? Eso ya es problema tuyo y eso a mí no me infiere. Es correcto. Pero la realidad es que tú decides bajo el concepto de que mi amigo me tiene que dar y esto es una negociación. Inclusive yo hablaba con Miguel, mi hijo, yo le decía, te amo, pero no es necesario que me ames acá de regreso, ¿eh? No es negociación. Soy empresario, pero eso no es negociable. O sea, yo decidí amarte. Sí. Así, Nada más. Así. Y no lo espero de vuelta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La realidad es que bajo esa línea yo tengo muchos amigos a los que he decidido darles mi cariño, mi amor, mis atenciones, lo que yo pueda sumar. Mi confianza. Sí. Que haga la gente, pues eso ya no depende de mí. Es diferente. Es diferente. Y en el camino te vas a topar con mucha gente a la que no le va a agradar a lo mejor tu éxito, pero eso es problema de ellos, no mío. Al final uno se concentra. Decías algo importante, el TDA. ¿Es TDA? Ok, eso, ¿tú en qué momento te das cuenta que tienes TDA y cómo lo utilizas? Porque también siempre he dicho que la parte importante es conocernos. Sí, o sea, a ver, primero, pues por mi edad, por mis 47 años, vengo de una etapa donde, y además soy de Chiapas, entonces donde, o sea, no, este no tiene TDA, este es un desbalagado que no pone atención, que le vale gorro, ¿no? Entonces, a ver, yo fui el que reprobó, el que no pone atención, el que no me podían contener en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria. En la preparatoria empiezan a venir retos para mí y yo creo que mi primer reto en ese momento eran 111 municipios que tenía Chiapas
y dentro de mis talks, ¿no? Está la parte numérica. Entonces, tenemos 117 municipios en Chiapas teníamos en ese momento. Y y entonces nos dicen, yo niño nuevo en la preparatoria, me cambiaron de escuela, obviamente, yo estuve en muchas escuelas, me cambian de escuela y llego y mañana se tienen que aprender los municipios. Y pues en media hora me aprendí los 117 municipios de Chiapas, ¿no? Y al otro día llego y los digo y el profesor pues me los pregunta en orden alfabético y luego me los pregunta por zonas geográficas, porque tenemos la sierra, la costa, el centro, y los digo, y entonces me vuelvo un fenómeno y me empiezo a clavar en el estudio. Y entonces ahí empiezo como que a acomodar un poquito mi TDA. Ya después tengo la oportunidad de irme a estudiar a Ciudad de México, economía en la metropolitana de Xochimilco. Era tiempo completo. En la mañana estudiábamos, eran clases de 2 a 3 horas, y en la tarde teníamos que preparar la tesina porque la universidad es por cuatrimestres. Llega un momento donde mi papá pasa una etapa económica muy mala y me dice, Sergio, regrésate porque no puedo soportar los gastos. Me rebelo, no me regreso, me salgo de la universidad y empiezo a buscar una oportunidad laboral. Llego a una empresa, buscan cargador, me pongo de cargador, me vuelvo un fenómeno vendiendo unos espacios porque era Organización Nacional de Congresos y Eventos. Empiezo a vender los espacios y termino, para no hacerte el cuento cansado, subgerente de logística de eventos. Y entonces trabajaba en la semana y los fines de semana pagaba mi universidad, la Escuela Bancaria y Comercial de Reforma, y termino lo peor que mi papá podía decir. Decía, el administrador de empresas no es nada, ni es contador, él era contador, que en paz descanse, ni es contador, ni es abogado, ni es aduanero, ni es nada, porque sabe un poquito de todo. Y terminé estudiando administración, esa fue la que me puede pagar. Y pero dentro de estos acomodos, me iba, lo dijiste muy bien, como que me iba conociendo y empezaba yo con rutinas y empezaba yo como con técnicas de trabajar porque me daba cuenta que dejaba las cosas a medias. Y yo creo que también esa parte, un tema de introspección propia siempre he tenido. Un tema, mi frustración cuando me equivoco me ha llevado a tener introspección en el tema de decir, pero ¿por qué no lo logré? Y empiezo a cambiar las técnicas de hacer las cosas y empiezo a tener aciertos. Entonces eso me llevó al día. Yo traigo dinámicas para trabajar. Yo necesito hacer normalmente 4 cosas prácticamente al mismo tiempo. Entonces hago un cachito, hago otro cachito, hago otro cachito, hago otro cachito, pero sé que en el día esas 4 cosas las termino. Pero vamos a ir señalando. La realidad es de que nos queda bien clarito que uno de los factores principales para obtener el éxito es ser valientes para conocernos y reconocernos. La gran mayoría de las personas ven hacia afuera. Sí. Nos cuesta voltear a vernos porque hay que ser valiente, porque muchas veces vas a ver algo que no te gusta y lo tienes que transformar. Es correcto. Y entonces, una vez que empiezas a transformarlo, indiscutiblemente es un camino a ser mejor cada día. Es correcto. Porque ya te conoces y ya sabes, obviamente, cómo manejarlo. Y bueno, entonces estudias, vienes, empiezas a trabajar, pasamos a la historia de buscar trabajo con aquellos currículums. Es correcto. De pronto te animas, abres tu primer cliente. Son 2 que llegaron al mismo tiempo, por ellos me animo a abrir EmpoExporta. Jorge Sáez Bravo, que con el tiempo se convirtió en mi compadre, y él tenía en ese momento una empresa que se llamaba Carsaloc. Ellos estaban en la Chichén con Palenque y él tenía como 200 empleados, movían puertas y cerraduras. Hoy su competencia sería Yaco. Chiapas, Yucatán, Campeche y hasta Veracruz, porque él es de Veracruz. Y el otro, Gerardo Meraz, que él en algún momento se volvió como mi tipo concuño. Él se dedica a la importación de máquinas para extracción de aire, campanas, marcas muy reconocidas como Greenhic, Bell & Gossett,
Entonces, con ellos dos empiezo yo a trabajar. Uno su oficina quedaba en la Labna y el otro su oficina quedaba en Torcasitas. Entonces, desde ahí, desde la Coca-Cola de la Chichén, yo caminaba a Torcasitas y caminaba porque obviamente no tenía bici, no tenía moto, no me alcanzaba para el camión, no me alcanzaba para la combi, así que lo iba a ver a uno caminando, lo iba a ver al otro caminando y en el camino me ponía a vender. Y lo que ganaba, pues obviamente me iba a imprimir otras 10 tarjetitas, compraba más hojitas, sacaba más cotizaciones y así es como empezaba la constitución de la organización de Impoexporta. Yo creo que una parte muy importante, aprender a delegar. Yo creo que yo no podía contratar gente porque creía que el único fregón era yo. Y entonces, además, venía un tema, no estaba dispuesto a que alguien me regañara por la culpa de alguien más. Decía, bueno, que me regañen por mi culpa, pero no porque la regó mi compañero de chamba. Entonces, aprender ese tema fue Esto difícil. quiere decir que de alguna u otra manera muchos de los empresarios cuando empezamos nos volvemos empleados de nuestro propio negocio. Y entonces ya no es que seas empresario, eres empleado de tu propio negocio. Eres empleado, claro. Ajá. Definitivamente, ¿no? O sea, porque cuesta tener la responsabilidad de otra familia, cuesta tener la responsabilidad de que la otra persona se equivoque, cuesta el tema de aprender esta parte de paciencia y tolerancia para poder convivir, coexistir con otras personas, porque además la realidad es de que tu familia se vuelve tu empresa y tienes que entenderlo así. En este momento en Impoexporta, ¿cuántos colaboradores tiene? Hoy tenemos en los diferentes puntos más de 85 colaboradores. Tenemos en Miami tenemos una bodega para poder consolidar. En Ningbo, China, tenemos otra bodega para poder consolidar. Tenemos oficinas en Belice, esa es la parte fuera. Y ya de ahí tenemos representaciones, como Chetumal tenemos una persona, tenemos Ciudad de México, los principales puertos y aeropuertos, y la parte central es aquí en Cancún, que yo creo que han de ser alrededor de 25 o 30 colaboradores. ¿En qué momento empiezas a delegar? Fíjate que me hago de un socio, eso estuvo muy curioso, era un chavillo que había hecho su servicio social mientras yo estaba en la agencia aduanal, y la realidad es de que la parte positiva que me dejó, me enseñó a delegar. O sea, él era tan comodino que él delegaba yo creo que por educación. Él lo mamó cuando nació y entonces él era reycito y sabía delegar muy bien, ¿no? Y él fue el que me enseñó a delegar. Y fue que, Sergio, pero es que mira, si haces 10 y tenemos un equipo, pues ahora haces 15 o haces 20. Y yo sí. Y me costó, y me costó, y me costó. Y la verdad, no solamente me enseñó a delegar, yo creo que personas que todavía siguen hoy en Impoexporta, gracias a él las conocí con un ojo visionario, con un talento para encontrar talento impresionante. Y empiezo yo a desarrollar Impoexporta y empezamos a crecer Impoexporta. Y empieza a funcionar esa parte, hermano. Empieza a funcionar esa parte en la de empezar a confiar en la gente, en asumir los errores de los demás, porque al final es cuando comprendes los errores de tu equipo no son de tu equipo, son tuyos, porque Sí. la cabeza eres tú. Yo siempre he dicho, no sé qué opinas, que no hay malos colaboradores, hay malos jefes. Es correcto. Porque al final, obviamente, tú lo tienes ahí. Y uno tiene ahora el sentido de liderazgo. La idea de que tú estés aquí es precisamente porque tú eres un gran motivador para que las personas hagan cosas. Eres un vendedor nato que le vende la idea a las demás que pueden hacerlo. Sí. Y entonces, bueno, de pronto, Coparmex. Después de eso, ¿por qué llego a Coparmex? Porque precisamente en este tema de ir creciendo Impoexporta, y bueno, primero pasamos de que pues era el cuartito del departamento, después lo llevamos fuera, rentamos un cuartito y estaba asociado con este amigo, empieza a llegar gente, pero no ganaba lo suficiente y entonces empiezo a viajar. Entonces tomo mi camión y me voy a Puerto Progreso y me subo a los camiones y empiezo a negociar y voy a las agencias aduanales y empiezo a negociar y luego viajo a Veracruz y luego viajo a Altamira. En ese tiempo, ahorita ya es Altamira, pero en ese tiempo era Tampico, Tamaulipas, Laredo, Tijuana, Manzanillo y empiezo a hacer negociaciones
porque de que ganaba yo 500 pesos como bruto, y pues me quedaban 150 o menos, o sea, ganaba menos que el salario que cuando trabajaba en la agencia aduanal. Así logro ganar más. Y después de eso, sin saber inglés, ¿no? O sea, bueno, Pollito Chicken allá en Agen, eso sí lo traía controlado, empiezo a viajar a otros países. Entonces me voy a España, a Turquía, logro tener una cuenta muy importante de importación de mármoles y granitos, Euromármol de Raquel Rivas y Javier Sosa, que en ese momento eran los reyes del mármol y del granito. Mi primera oficina estaba a su lado, de ¿Ah, sí? Euromármol en la Chichén. Sí, sí, Mi, sí. mi oficina la de al lado. Ah, bueno, pues yo iba todos los días. Es más, yo no podía decirte ni siquiera que salía de Cancún. Extremadamente bella. No, mujer, no, impresionante, además inteligente, guerrera. Y de la otra parte, Javier, la otra parte de complemento de las ventas y impresionante pareja, ¿no? Y entonces, pues bueno, ganaba, ¿no? Ya tenía una cuenta ancla, pero no ganaba lo suficiente. Entonces me aventuro a ir a Turquía, a ir a Brasil, a hacer lo mismo que hice. Me subía a los puertos, me iba a Santos, me subía al camión y decía, bueno, ¿y cuánto cobras, no? Y luego me iba a la agencia aduanal de ahí, ¿cuánto cobras? Y a las marinas y todo. Y después abro República Dominicana, porque en ese momento empiezo a ver que los clientes empiezan a mandar muchas mercancías a República Dominicana. Estamos hablando del año 2005, 2006. O sea, Impoexporta nace en el 2002, ya para el 2005, 2006 empiezo a viajar a Punta Cana en específico. Llegando a Santo Domingo, me subí a los camiones de las mercancías de mis clientes y me iba para allá. Llegaba a Punta Cana, y ahí en Punta Cana llego al Hard Rock, y entonces estamos descargando los aires acondicionados, sale el del almacén y me dice, ¿usted es mexicano? Sí. Oiga, pues, ¿no quiere conocer a mi gerente? Dije, bueno, la gerente del almacén. ¿Es mexicana? Sí. Y en eso baja un personaje, Karina Gómez, la gerente general de Hard Rock Punta Cana, mexicana. Oye, ¿y tú qué onda, México? Sí, de Cancún, yo también Cancún, ta. Hoy hay una reunión de gerentes mexicanos. Te invitamos. Hoy toca día de cine. Ir al cine en ese momento era una casa de uno de ellos con una televisión, videocasetera, VHS, y eso era lo que era, ese era el cine. Punto muy importante. Uno de los grandes factores que estamos observando aquí también es el poder observar las oportunidades y tomarlas. Sí. Sí. Porque estabas ahí y aparece esta oportunidad. No siempre hay oportunidades. Eso es muy raro que existan las oportunidades. Y dos, debes de estar preparado para tomarlas. Claro. Porque pueden llegar y tal vez no estás preparado y la dejaste ahí. Y en ese momento, sí, ¿no? Tuve la disposición, fui, me hice brother de todos eran mis brothers, mis sisters. Sergio, si te vienes a República Dominicana, te damos todo el trabajo de los hoteles que manejamos. Y me voy a República Dominicana, abro República Dominicana. En ese momento vivía con alguien, la llevo, no le gusta, entonces ella se quedaba aquí, yo me iba allá. Pues ya de repente nada más era un tema de, pues te hablo cuando yo me voy y te hablo cuando estoy regresando. Y pues un día nos sentamos, platicamos, cada quien toma su camino, me regreso a República Dominicana y me doy cuenta que yo para estar solo en República Dominicana no era muy buena idea. Iba a terminar pobre, con cirrosis, en una esquina, y no. Entonces un amigo español que me hago en República Dominicana, gran brother, me presenta a su jefe, un gringo de Carolina del Norte, John Ford, y me dice, pues, ¿por qué no le vendes Impoexporta Dominicana a John Ford? Y pues vámonos a Carolina del Norte sin hablar bien el inglés. Me voy con un super brother, gerente mío, de hecho hoy es director de diferentes proyectos, y perfecto inglés.
Y nos vamos 3 días a Carolina del Norte para cerrar el trato y hablaba del fútbol americano, porque además este canijo sale todos los deportes, ¿no? Habló de béisbol, de hockey, habló de fútbol americano, de fútbol soccer, y no veía que hablábamos de negocio. Y ya nos íbamos a regresar, ¿no? Ya nos faltaba un día. Y en eso me desespero en el restaurante que estábamos, agarro la mesa, algo así, y dice, I don't English, but number, yes, go to the office. Y nos vamos a la oficina y agarro un rotafolio y me pongo a escribir los números acerca de cómo nos íbamos a dividir el negocio de República Dominicana, y en ese momento hablamos de abrir en conjunto Belice. Yo no tuve la visión de abrir Belice, ellos tuvieron la visión de abrir Belice. Entonces hablamos de Impoexporta, se convierte en Impoexporta para México, pero para el mundo nos llamábamos Caribes Worldwide. Hicimos una joint venture, una asociación entre que no tenemos participación accionaria, pero como si la tuviéramos. Entonces, para el mundo era Caribex Worldwide, formaba parte de su negocio, pero en México yo era Impoexport. Y entonces ellos me llevan a la primera asociación de agentes aduanales y logísticos del mundo, que tiene más de 30,000 agremiados de los 195 países. Y entonces ahí es donde Sergio abre sus ojitos a los organismos. Y yo veo todo ese mundo. Las reuniones no son menos de 4,000, 5,000, 8,000 participantes. En ese momento me llevan a Bangkok, allá en Tailandia. Fregoncísimo, otro mundo, ¿no? Y yo veía y hacía mi estudio de mercado, y yo veía que los franceses con su piano y su caviar y vendiendo sus servicios aduanales y logísticos, y los alemanes, el violinista y todo. Y hablo con John y le digo, John, ¿has tenido un booth en este evento? Me dice, Sergio, son carísimos. Le digo, pues, ¿cuánto es carísimo? Pues son $25,000. Digo, ¿y si tú pagas la mitad y yo pago la mitad? Bueno, me gusta. Le digo, pero quiero llevar todo el diseño yo del booth. No, eso sí no se puede, porque yo tengo que ver que sea un éxito. Hacemos esto. Y le empiezo a escribir. Si en 6 meses después del evento del año que viene no te repongo tu dinero, yo te lo pago. Firma, hacemos trato, y al otro año voy, él no sabía nada, y pongo unos tendederos con unos mecates, unas pinzas, decía Shot and Shock, una máquina de toques, botellas, que mandé a hacer unas botellas del mezcal que prepara mi familia desde hace 150 años, pero unas modelas las mandé a hacer en body paint. Entonces llevaba todo el curso del body paint que se hizo, llevaba máscaras de luchadores con la marca de Caribes Worldwide, llevaba los mandiles que tenemos aquí, que se ponen en moda con el tema de Caribes Worldwide. Fuimos un fenómeno, tal fenómeno que no solamente recuperamos el dinero, lo triplicamos, y al otro año nos ganamos como el mejor agente de Latinoamérica. Entonces, no había quien no nos conociera. Me empieza a gustar, empiezo a entrar entonces en México, en asociaciones y en cámaras, la alemana, la española, la italiana, la francesa, y entro a Coparmex. En el afán de buscar clientes, porque yo tenía clientes ya en todo el mundo, pero no tenía, como hasta la fecha, casi no tengo clientes en Quintana Roo. ¿Cómo es, verdad? Y bueno, entras a Coparmex, y una de las características, y eso no me lo contaron, yo tuve la oportunidad de vivirlo, es que cualquiera que llegara y decía, Sergio, si hacemos esto, adelante, hagámoslo, dale, pero ya lo estás haciendo, y además lo anunciaba en ese momento. Y entonces pusiste a mucha gente a trabajar. Y el conjunto de todas esas energías, de todos esos trabajos, de todas estas ideas, hace un boom para Coparmex. Por circunstancias X, que no es el tema de hoy, la realidad es que dejas Coparmex, llega una etapa muy difícil para mi amigo Sergio, eres extremadamente resiliente, o sea, obviamente tienes que resurgir y creas Empresarios por Quintana Roo. Y entonces la marca entra a competir con otras asociaciones, pero esta característica principal tuya de hacer hermanos hace que obviamente hoy Empresarios por Quintana Roo tenga el éxito que tiene. Y de pronto aparecen estas instituciones y estas marcas internacionales de las cuales participas. Y la pregunta sería, ¿en qué momento haces todo? Bueno, mira, yo tengo que confesar, cuando es el tema de... Primero empiezo Coparmex y arranco en el 2015. Y
y en el 2018 me invitan para contender para el 2019 con la presidencia de Adrián López para que yo contendiera con él en su reelección. No acepto, pero me llama la atención. Entonces, en el 2019 para contender en 2020 digo que sí. Y yo me pasé un año, me pasé todo el 2018 entregando Impoexporta a mi socio Etzel Tepat. La realidad es de que en el tema de hoy de Impoexporta soy el chairman. Yo realmente nada más hago un tema como de coacheo, asesoría. Veo ciertos clientes muy en específico que además de que tienen muchos años, quieren escucharme, sí, son son mis tus hermanos. O sea, hermanos. el tema de irnos a comer, de tema de la vida, y ya después hablamos del negocio y así funciona, ¿no? Entonces, realmente la carrera de Impoexporta, gracias a Dios no la tengo. La lleva mi socio, la lleva pues, excelentemente bien. La realidad es de que es una mujer muy joven, súper líder, súper guerrera, impresionante, ¿no? En el tema de America's Alliance, entrando a organismos, en el 2000, precisamente en el 2015 también entro a America's Alliance, y me vuelvo brother del dueño, un argentino que en paz descanse. Y en el 2017 me pide que nos asociemos en Sky Alliance, la asociación que se especializa en la parte europea. Fallece precisamente en ese 2022 para mí fue crítico, porque es cuando tengo mi tema personal, dejo Coparmex, prácticamente me paso un año sin hacer nada. Fallece Juan, mi hermano, en julio, después de su cumpleaños, en julio del 2022, y entonces asumo la compañía completamente en sociedad con su viuda. Y entonces ya no era una pregunta, era, lo tienes que tomar, ¿no? Entonces en ese momento yo tomo, por su familia, por mi familia, tomo el control de America's Alliance, Sky Alliance y All Freight. Y entonces pues tengo que empezar a vivir este mundo y en eso se abre esa puerta, ¿no? Estaba en esa puerta de empresarios por Quintana Roo, que todos los hermanos necesitamos que regreses y necesitamos que regreses y necesitamos que regreses y esto no puede ser y esto no puede ser. Y agarra Sergio y nos constituyes empresarios por Quintana Roo, te vamos a apoyar, nos vamos a sumar. Me presentan a Marcelo Ebrard y le dicen, él es el que te va a llevar a Quintana Roo. Y arrancamos con un evento con él de 350 empresarios en el Crystal Urban y después 400 mujeres empresarias en el Hard Rock. Y yo estaba diciendo, bueno, pues yo tengo un tema, y se voltea, pues si ellos dicen que tú eres, no me importa tu tema, ya lo sé y vamos para adelante. Y así fue con muchos, gracias a Dios, y mucho cariño, mucho amor, mucho respaldo. Yo creo que cuando dicen en tus épocas flacas, en tus épocas malas, sabes quiénes son tus amigos y quiénes no, y gracias a Dios me di cuenta que hay mucha gente que me ama, hay mucha gente que me quiere, que me estima, que confía en mí, como tú, hermano, y que ahí estuvieron levantándome en esos momentos tan oscuros. Y así empieza Empresarios con casi al mismo tiempo America's Alliance, Sky y All Freight. Y si me dices hoy cómo divido el tiempo primero, pues mi regla es trato de no tener actividades después de las 4 de la tarde porque estoy con mis hijos. Entonces, tengo que hacer todo desde las 6:50, 7:20, porque casi siempre llego cuando me van a cerrar la puerta de la escuela. 7:19 llego. De las 7:19 hasta las 4 de la tarde, hacer todas esas actividades de Empresarios por Quintana Roo y Américas. Y lo más importante, no lo puedes hacer sin un equipo. Y gracias a Dios tengo un equipo de líderes, de personas comprometidas, de trabajo, de genios, de creativos, tanto los que son en la parte de colaboración como los que son en la parte externa, que se suman, esos líderes empresariales que también me ayudan a que podamos llevar a buen puerto. Vamos a cerrar con algo maravilloso y tú me dirás si compartimos la forma de pensar. Tú decías algo ahora y yo creo que lo podemos transformar, que era la parte más oscura, el momento más... Yo, David Asensio, pienso que quizás fue el momento más luminoso que pudiste tener. A lo mejor quiero creer que te refieres a que en el entorno hubo
oscuridad, se apagó la luz, pero en ese momento fue cuando más brillaste. Y entonces, porque además, algún día nos tomaremos otro café y podremos platicar de la gran enseñanza. Yo tengo la idea de que los momentos más difíciles en la historia de un ser humano son los momentos más valiosos. Tú los puedes transformar y convertirlos en aprendizaje. Y obviamente yo me puedo imaginar el gran aprendizaje que tuviste, de encontrar tu propia fortaleza, encontrar a tus amigos, descubrir lo que sí podías y lo que no. O sea, wow. Y todo eso trae al Sergio que es hoy, Sí, que además estás pleno. A mí me tocó verte, Sergio. claro. Bajaste de peso. Yo me acuerdo que fue así, ¡boom! Después verte hacer ejercicio, después verte otra vez en la palestra, después verte subir y triunfar. ¿Cómo no admirarte? ¿Cómo no quererte? Y cómo no sentirme orgulloso de ser tu hermano. Gracias. Al contrario. Amigos, Gracias. gracias a todos ustedes. Nos quedamos con todo lo aprendido.